Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros, sobre todo siendo esta su primera entrevista oficial, luego de haber sido anunciado que usted sería el candidato presidencial por Acción Democrática. Y para nosotros es muy interesante conocer su opinión sobre diversos temas que están en el ambiente, sobre todo lo que sucedió en las últimas horas, donde 14 países emitieron un comunicado conjunto donde están de alguna manera ejerciendo presión al presidente Nicolás Maduro, exigiendo un cronograma electoral y la liberación de los llamados presos políticos. ¿Cuál es su interpretación de esto que se está moviendo en el escenario internacional? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ciertamente que los mecanismos internacionales provenientes de un organismo del cual Venezuela forma parte, porque nosotros formamos parte de la OEA por haber suscrito un tratado que es ley supranacional, que está por encima incluso de la Constitución, y formando parte de ese organismo tenemos que aceptar las normas, los dictados y las resoluciones de ese organismo. ¿Qué es lo que ha pasado en la Organización de Estados Americanos? Que en parte por la observación que han hecho los propios estados del acontecer venezolano, y en parte también por las gestiones y diligencias que hemos hecho algunos parlamentarios y dirigentes venezolanos ante un organismo, repito, del cual formamos parte, para señalar o para registrar la situación anómala que se vive en Venezuela, donde no se respeta la Constitución, donde no se respeta la separación de poderes, donde no se hacen las elecciones periódicas que ordena la Constitución para cargos como, por ejemplo, los gobernadores que tienen su lapso vencido, donde hay crisis humanitaria, donde hay presos políticos, etcétera, donde no hay verdadera, auténtica y respetable libertad de expresión. Y todo esto se sabe en la comunidad internacional, porque en esta época es absolutamente imposible que algún gobierno dentro de un estado determinado pueda hacer lo que quiera sin que eso se sepa y sin que eso tenga consecuencias de carácter jurídico provenientes de la comunidad internacional. Ahora, ese comunicado se trata de 14 países, no es cualquier cosa. No están propiciando ni una invasión, ni un bloqueo económico de Venezuela, ni nada que se le parezca, sino aplicación de los mecanismos que están en la Carta y que todos los estados suscriptores tienen que respetar. Precisamente a ese punto al cual usted hace el señalamiento de que no se está propiciando una invasión, ha habido declaraciones por parte del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y también del presidente Nicolás Maduro, donde hacen referencia a eso que usted señalaba como las gestiones que han hecho en el ámbito internacional distintos parlamentarios, y ellos consideran que estas gestiones pueden ser calificadas como un delito tipificado como traición a la patria. Yo quisiera que habláramos acerca de esa responsabilidad individual que se está tratando de argumentar a esas gestiones que están haciendo distintos voceros en el escenario internacional. Traición a la patria no puede ser que un ciudadano venezolano pida que se respete la Constitución. Traición a la patria no puede ser que alguien le pida al gobierno que no tenga presos políticos, que resuelva el problema alimentario y de medicina, que respete la libertad de expresión, que respete la separación de poder y que haga elecciones. No puede ser considerado traición a la patria que tú pidas que se cumpla la ley de tu país. Y repito, la ley aprobatoria de nuestra adscripción a la Organización de Estados Americanos tiene que ser respetada por el propio gobierno. Quien traiciona a la patria es quien no respeta la ley, como por ejemplo el gobierno. Entonces, lo que pasa es que el gobierno, para quitarse críticas de encima y para escaparse de una inevadible presión internacional, trata de confundir patria con Estado y con gobierno. Luego, si tú criticas al gobierno o criticas el funcionamiento del Estado, es porque estás criticando la patria. No, afortunadamente, ni el gobierno ni el PSV son la patria, sino todo lo contrario. La suspensión de Venezuela ante la OEA ha sido catalogada por algunos países como un último recurso, incluso la postura de Estados Unidos. ¿Cuál piensa usted pudiera ser el efecto inmediato de la presión que pudiera hacer Venezuela sobre la OEA? Bueno, el gobierno hay que diferenciar el gobierno venezolano de Venezuela. El gobierno venezolano es el PSV y es Nicolás Maduro y su equipo. Y Venezuela somos 36 millones de personas que no tenemos nada que ver con el gobierno y que vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos adentro y afuera a cualquier riesgo. Bueno, puede que la presión internacional por fin haga entender al gobierno que no puede vivir abstraído, aislado de la comunidad internacional, menos un país como Venezuela, que en primer lugar vive de su recurso de monoexportación, que es el petróleo, que lo compran en mercados internacionales. Y en segundo lugar, tenemos que importar todo lo que no producimos en Venezuela, que es absolutamente todo.
comida, medicinas, alimentos, bienes de capital, insumos, etcétera, etcétera. Entonces, dada la precaria situación económica de Venezuela, que también se convierte en una precaria situación política, Venezuela no puede vivir aislada de la comunidad internacional y que termine de entender eso el gobierno. Ahora, ¿cuál viene a ser el meollo de la situación? La resistencia del gobierno, el que no quiere hacer elecciones. ¿Y por qué no las quiere hacer? Porque las pierde. Pues eso es todo. Si el gobierno respetara solamente eso, que hiciera las elecciones de gobernadores, que las tiene que hacer porque están en la Constitución y porque el periodo de los gobernadores se venció, y para que se hagan esas elecciones no es necesario hacer un referéndum, ni recoger firmas, ni nada que se le parezca. ¿Por qué el gobierno no hace elecciones sobre organismos de plazo vencido? Fíjate que cuando se venció el periodo constitucional de la anterior asamblea, se hicieron inmediatamente elecciones. Mira, y que no aduzca el gobierno que las elecciones son demasiado complicadas, porque, por ejemplo, para hacer elecciones de gobernadores, eso es simplísimo, son 24 candidatos. Ahora bien, diputado. Déjame que te interrumpa, mientras que para hacer elecciones a la Asamblea eran mucho más complicadas porque eran 50 y pico partidos políticos, 67 circuitos, 24 listas. Eran elecciones mucho más complejas y se hicieron en su momento. ¿Por qué no se hacen las de gobernadores? Acerca de ese proceso electoral, yo quisiera que habláramos porque en este mismo escenario, esta misma semana, la rectora Socorro Hernández aseguraba que el proceso de elecciones regionales y municipales se iba a llevar a cabo una vez que se culminara esta fase de renovación de los partidos políticos. Este fin de semana precisamente corresponde a la renovación Acción Democrática. Yo quisiera que usted me diera un balance de cómo están los preparativos para esa renovación de nómina y también que me hablara acerca de si una vez que se culmine este proceso, todo está acoplado para que se lleven a cabo las elecciones regionales. Bueno, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo suscribo las palabras de la rectora Socorro Hernández en el sentido que dice que después que se haga la validación de los partidos hay que hacer elecciones de gobernador y alcalde. Excelente, excelente, tomo eso como bueno, eso es lo que queremos, que se hagan las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y las de gobernadores que ya, repito, tienen plazo vencido desde diciembre pasado. Ahora, en este proceso de validación de los partidos, que bueno, con todos los mecanismos que ha establecido el Consejo Nacional Electoral, se va haciendo poco a poco. Ya validaron Voluntad Popular, ya validó Primero Justicia, este fin de semana, o sea, mañana y pasado le corresponde a Acción Democrática, posteriormente a Un Nuevo Tiempo, etcétera. Perfecto, se están validando los partidos, las organizaciones llevan su militancia. Nosotros estamos perfectamente organizados y motivados para validar en todos los estados del país. Queremos que ese proceso se haga de manera normal, que haya número suficiente de máquinas, que eso opere normalmente, y si eso ocurre así como esperamos que ocurra, no tenemos razón para pensar lo contrario, estamos seguros que vamos a validarnos en todos los estados del país. Diputado, de manera extraoficial y en las redes sociales se estaba divulgando una información según la cual a Acción Democrática le dieron un número más alto de máquinas para el proceso de validación, puesto que no acudieron al Parlamento cuando fue el momento de la validación del informe de Almagro. Quiero que usted me diga si esto es cierto o no. Bueno, en primer lugar, no solamente estuvimos en la sesión donde se aprobó el tema de la OEA, sino que fue Henry Ramos, como presidente de la Asamblea Nacional, quien en junio del año 2016 concurrió a la Organización de Estados Americanos junto con Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, William Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior, y otros diputados a pedirle a Almagro la aplicación de la Carta. En la sesión esta donde se aprobó eso, yo estaba de permiso y estuvo presente precisamente porque estábamos montando el operativo de validación de firmas. Pero asistió mi suplente Ramón López, quien votó favorablemente el informe, y el informe se aprobó por unanimidad. Entonces, no puede haber ninguna truculencia alrededor de la eventual no aprobación, porque eso fue aprobado por unanimidad. Además, a nosotros no nos ha asignado máquinas. Ojalá supiéramos el número de máquinas en definitivo y ojalá que nos dieran más máquinas. Cuanto más máquinas, mejor. Pero no se ha producido nada de eso, sino que vamos a tener más o menos el mismo número de máquinas que tuvieron las demás organizaciones políticas. Esos son siempre informaciones que salen a través de laboratorios, unos del gobierno, otros de algunos partidos inadaptados de la oposición, que no entienden que así no se hace política. Ahora, cuando dice usted partidos inadaptados de la oposición, ¿considera que siguen existiendo fracturas dentro de la oposición venezolana? Diferencias, no sé si calificarlas como fracturas o diferencias o divisiones, pero siempre va a haber disensos, Endrina, porque en la oposición hay una gran cantidad de partidos, algunos se van a validar, otros no. Aún los que no se van a validar también son partidos políticos
y lógicamente están en la mesa y hay diferencias de criterios, pero en definitiva siempre nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo asume que se coloque su nombre sobre la mesa como posible candidato a la presidencia de Venezuela? Muchos se preguntan ¿cómo pensar ahora en candidaturas cuando ni siquiera existe un cronograma electoral? ¿Considera usted que es extemporáneo o es necesario desde ya comenzar a hacer ese trabajo? Cualquiera que aspire a una elección que esté por hacerse o a una elección que se va a producir después, bien bueno, ojalá haya bastantes candidatos. ¿Qué es lo contradictorio en que suene el nombre de un hombre o de una mujer o de varios para ser, digamos, por caso, eventuales candidatos a alcalde que las elecciones no están fijadas todavía? O para presidente que las elecciones no se van a hacer todavía. Eso no significa absolutamente nada negativo para el proceso de participación, y que se hable de una vez de los candidatos a gobernadores, porque esas gobernaciones tienen ya plazo vencido para hacerse las elecciones. Me parece formidable, ojalá haya muchos candidatos. ¿Cuál es la contradicción, digo, entre que se diga que fulano o fulana puede ser presidente o puede ser candidato a la gobernación o a la alcaldía? Que tiene eso de contradictorio. Eso más bien estimula la participación. Ahora, malo sería que por una aspiración candidatural a lo que sea, uno conspirara contra el proceso de hacer elecciones, que es el caso del gobierno. El gobierno tiene candidatos, pero no quiere elecciones. Nosotros al revés, nosotros tenemos candidatos para todo bastante y queremos elecciones. Se debería realizar un proceso de primarias. ¿Está todo afinado para llevar adelante ese proceso de primarias? Es un compromiso de la oposición. Los candidatos a gobernadores y alcaldes y eventualmente después a presidencia de la República que proponga la oposición va a ser producto de primarias. E incluso los gobernadores actuales en ejercicio, si surgiera otro candidato que aspirara a la gobernación, también tendrían que someterse a primaria. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Javier Martino plantea, ¿cuándo se pondrán los pantalones y tratarán de hacer algo por los venezolanos que día a día sufrimos el desgobierno? Bueno, yo no puedo contestar eso. Si el señor piensa que nosotros no estamos haciendo nada, bueno, yo no voy a contestar eso. Yo creo que nosotros estamos haciendo y mucho, y además con mucho más riesgo de los que a veces hacen las preguntas de la comodidad de su casa. Eduardo Rangel plantea, en apoyo a la aplicación de la Carta Democrática y celebración de elecciones, ¿cuál es su posición? Esa precisamente, que hay que apoyar el contenido de la Carta, cuya aplicación solicitamos nosotros desde junio del año 2016, porque queremos que haya elecciones, porque queremos que se respete la separación de poderes, que no haya presos políticos, que se resuelva la crisis humanitaria. Si eso lo pedimos nosotros desde el año pasado, lamentablemente se ha demorado demasiado la aplicación. Jesús Domínguez plantea, cuando el Caracazo usted estuvo de acuerdo que quitaran la libertad de pensamiento. ¿Cuál libertad de pensamiento? Que yo sepa, aquí nunca ha habido prohibición. Lo que ha habido a veces es prohibición de libertad de expresión en los medios formales, pero libertad de pensamiento ha existido toda la vida. Incluso en la clandestinidad había libertad de pensamiento, porque hasta los adecos que estábamos en la clandestinidad en aquella época frente a Pérez Jiménez pensábamos lo que queríamos. Diputado, yo quisiera que ya para finalizar nos diera su opinión acerca de lo que está sucediendo actualmente en la Asamblea Nacional y esa llamada figura de desacato que ha manifestado el Tribunal Supremo de Justicia, y donde en distintos escenarios cuando se piensa cómo sería posible que la Asamblea Nacional pudiera entrar de nuevo por la vía de la legitimidad, se ha planteado la escena de que los antiguos directivos asumieran otra vez la posición, desincorporaran a los diputados de Amazonas para que se pueda restablecer el orden. ¿Usted estaría de acuerdo? Vamos por parte, Andrina. Los que están en desacato son los del tribunal, porque están en desacato porque han dictado sentencias que contrarían la voluntad popular. Nosotros somos diputados a la Asamblea, no porque nos eligió el tribunal, ni Nicolás Maduro, ni la Contraloría. Nosotros somos diputados porque el pueblo votó por nosotros. Lo que ocurre es que el gobierno, como no se quiere ni se quiso acostumbrar nunca que había perdido el control de la Asamblea Nacional, optó por la vía de, mediante estas sentencias artificiosas del tribunal, declararnos en desacato para no hacer lo que la Asamblea ordene de acuerdo con la Constitución. Bueno, y no nos va a sacar de ahí. Imagínate tú el desaguisado de que ellos, después que me despedían con mucho alborozo cuando se produjo la elección y la designación de Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional, que él es el presidente, ahora dicen que yo debo volver a la presidencia de la Asamblea, que conmigo no cuenten para esa trastada. Lo que pasa es que el gobierno quiere buscar ahora un acomodo con la Asamblea Nacional, porque cada vez que va a pedir plata afuera o cada vez que va a pedir una concesión, los gobiernos extranjeros le piden la autorización de la Asamblea Nacional. Por eso es que el gobierno está picándole el ojo a la Asamblea. Carolina Flores pregunta, diputado, ¿qué propone como candidato presidencial para mejorar la situación del país? Y con esta pregunta finalizamos. Yo no propongo nada en este momento porque no hay elecciones presidenciales. El día que me corresponda competir como candidato presidencial,
presentaré propuestas muy concretas para salir de este atolladero, pero no es el momento. Agradecemos al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz fin de semana.